¿qué es lo que está pasando con mi industrial? ¿Por qué hay bolitas? ¿Por qué simplemente está tardando tanto en cicatrizar? ¿Por qué es tan problemática? He estado recibiendo muchísimos mensajes donde me mandan fotos y simplemente su perforación está siendo completamente problemática. Así que pensé que es un excelente momento para poder resolver muchas de las dudas que tienen con esta perforación y platicar acerca de la complejidad de ella. Algo que siempre les digo sobre las perforaciones es que siempre queremos perforar de manera perpendicular al tejido. Esto nos va a dar una perforación mucho más sencilla, mucho más fluida en el proceso de cicatrización. Ahora, con la industrial estamos yendo en contra de todo esto. Estamos haciendo 2 perforaciones en ángulo, lo cual ya incrementa muchísimo la complejidad de cicatrización de la perforación, y aparte vamos a unir estas 2 perforaciones con una barra. Por si no fuera suficiente. Voy a hablar en singular, pero sabemos que una industrial es unir 2 perforaciones con una misma pieza, en este caso un barbel recto. Cuando hablamos acerca de unir 2 perforaciones con un aro, estamos hablando de una orbital. Así que, bueno, la industrial es una perforación bastante compleja que requiere de muchísima técnica por parte del perforador y muchísima paciencia y cuidados por parte suya. Así que, bueno, platiquemos acerca de todo lo que conlleva tener esta perforación. Lo primero es que es una perforación que va a depender muchísimo de su anatomía. Si ustedes no tienen la anatomía para esta perforación, simplemente no se la van a poder hacer. Recuerden que no todos contamos con la anatomía perfecta para todas las perforaciones. En el momento que alguien llega al estudio y me dice quiero una industrial, lo primero que tengo que decir antes de darles precios y comentarles más información, lo primero que tengo que ver es su anatomía. ¿Es viable? ¿Se puede hacer en esa orejita? O simplemente sugerirle otras opciones. Más adelante vamos a hablar acerca de cómo podemos modificar esta perforación, pero hablemos acerca de la industrial clásica. Como les mencionaba, es muy importante tener la anatomía correcta. Necesitamos que tenga suficiente hélix para que podamos hacer la perforación. La perforación sigue siendo una perforación en hélix. Tienen que tener esa anatomía. Si simplemente la orejita es como muy planita o simplemente no se enrosca lo suficiente, no hay que perforar. Y me ha tocado ver muchísimos casos donde simplemente perforan hacia atrás en la oreja sin necesariamente tener la anatomía correcta. Ahora es muy importante también que la parte de la escafa sea muy planita o en su defecto si hay como alguna montañita o algún relieve en cuanto a la escafa, que se pueda buscar la orientación o la ubicación correcta o el ángulo adecuado para poder evitar esa anatomía o ese tejido que está con relieve en esa zona. Si llegan a forzar la perforación en algún lugar donde hay contacto con el tejido, es difícil el proceso de cicatrización, es muy doloroso. 3, puede llegar a cortar ese relieve que puede haber en la anatomía o en el tejido. Puede empujar la perforación de tal manera que la perforación pueda migrar o se pueda rechazar. Entonces me toca ver muchas personas donde simplemente la perforación fue migrando hasta que salió completamente. ¿Qué es normal notar tras hacerse esta perforación? Como les mencioné, estamos haciendo 2 perforaciones y aparte las estamos uniendo con una misma joya. Puede llegar a ser bastante molesto. Yo recuerdo cuando salí de hacerme mi industrial, sentía un gran dolor en toda esta parte de la cabeza. O sea, el dolor se había extendido completamente a toda esta zona. Recuerdo haberme sentido muy mal, haber llegado a casa y simplemente estar con esta molestia. Entonces, completamente normal sentir dolor, claro. Acabamos de hacer 2 perforaciones y las unimos con una pieza. Es normal notar un poquito de inflamación. Ahora depende de cada persona, depende de la técnica del perforador, la aguja que haya utilizado. Todos son factores que van a influir en el resultado final. Pueden notar un poco de presión, que esté punzando un poco, caliente la orejita. Claro, acabamos de hacer una súper modificación en la oreja y es completamente normal sentir todos estos síntomas. Ahora, estos síntomas deberíamos de experimentarlos en los primeros días tras la perforación. No es normal que a las 2-3 semanas la molestia sea intensa al grado que no la soporten o que simplemente al tocar el tejido o al tocar la zona sea increíblemente doloroso. O sea, me han contactado personas donde simplemente el dolor es muy grave. Es tanta la molestia que me dicen es que me rozo con un poquito el cabello o me rozo con la mano y es muy doloroso. No debe de ser así. Cuando sentimos muchísimo dolor de esta manera, lo que está pasando es que hay una presión innecesaria en el tejido. Puede ser justo esto que mencioné, ¿no? Que la joya está presionando contra el tejido o el tejido está empujando la perforación, como que la quiere quitar de ese lugar. Eso es lo que nos muestra que hay algo que está mal
en cuanto a la ejecución de la perforación. Pero esto es como la primer señal que nos puede dar nuestro cuerpo de que algo no necesariamente está bien con la perforación. Platiquemos acerca de las bolitas, que seguramente es la razón por la cual están aquí. Su perforación no va cicatrizando del todo bien y lo más seguro es que ya presentaron bolitas en las perforaciones. Ahora, si algo les mencioné es que siempre las perforaciones tienen que estar en ángulo de 90 grados. Cuando nosotros tenemos así nuestro tejido y hacemos una perforación a 90 grados, la perforación va a descansar ahí perfectamente bien sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una perforación que está en ángulo? En los ángulos obtusos es muy probable que se formen bolitas. Entonces ahorita corran a ver su perforación y chequen cuál es el ángulo obtuso. Seguramente ahí es donde notan este crecimiento o estas bolitas que se llegaron a formar ahí. ¿Qué son estas bolitas? Es un indicatorio de que hay una irritación. Hay algo que no le está encantando a su perforación y necesitan revertirlo lo más pronto posible, o de lo contrario puede seguir creciendo. Por lo general no es un queloide. Quiero dejarlo en claro porque siempre lo primero que piensan es me salió un queloide, entonces no va por ahí, es simplemente una bolita que sale a raíz de una perforación mal realizada. Ahora, como les mencioné, aquí estamos intencionalmente perforando nuestra oreja en ángulo. Por ende, muy comúnmente pueden llegar a brotar estas bolitas. ¿Cuál es la razón de estas bolitas? Pueden salir por muchas razones. Si hablamos acerca de lo que hizo el piercer, estamos hablando de que pudo haber perforado mal. Esos ángulos tienen que quedar perfectamente alineados. Si hubiera una ligera variación en cuanto al ángulo de la perforación, ahí va a haber problema y ustedes van a presentar estas bolitas. Entonces, lo que necesitamos siempre asegurarnos es que el perforador haya logrado perfectamente bien esos ángulos. Si uno quedó así y el otro quedó así y se forza con una pieza, problema. 1, los ángulos tienen que quedar perfectamente bien. 2, el calibre. El calibre tiene que ser calibre 14. No excusas. Calibre 14. Es que yo quiero algo muy delgadito en mi perforación. No. Calibre 14. Son perforaciones que son complejas, entonces un calibre grueso siempre va a tener un mejor desempeño, a tener una joyita muy delgadita. Es menos propenso a que haya migración o que haya rechazo. Así que calibre 14, sí o sí. Ahora, el largo de la joyería. A veces me toca ver perforaciones donde les pusieron una barra muy cortita y la oreja simplemente se ve apretada porque la barra no fue suficiente. Acuérdense que es muy normal poder llegar a pasar por un proceso de inflamación. Entonces, si ustedes se llegaran a inflamar y no tienen suficiente barra, va a haber problema, se va a comenzar a encarnar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando les ponen unas barras inmensas? Problemático también, mucho más propenso a jalones, a accidentes, y también la joyería se va a estar moviendo, por ende mucha más fricción en la perforación. Entonces necesitamos un largo de barra o de barbel que sea el adecuado para esa perforación, ni muy largo ni muy corto. La calidad, siempre les hago énfasis en cuanto a joyería de buena calidad, que sea titanio grado implante idealmente. Les he mencionado que también habemos muchas personas que podemos cicatrizar con acero quirúrgico, pero siempre tener una joyería de mejor calidad les va a ayudar a la cicatrización. Hay muchas personas allá afuera que son alérgicas al níquel, que lo contiene la joyería de acero quirúrgico, así que si ustedes pueden invertir en joyería de buena calidad, titanio grado implante, mucho mejor para su cuerpo y para su proceso de cicatrización. También es importante que se vayan por piezas que son muy sencillas. De inicio, solamente un barbel, esferas, eso es todo. Si ustedes ya se quieren poner más fancy, pueden agregar algunas piedras en los extremos, ópalos, adelante. Pero siempre joyería sencilla, que no le causa estrés extra a la perforación, va a ser una excelente opción. Así que váyanse por algo muy sencillo de inicio, ya más adelante van a poder cambiar a lo que ustedes quieran. También recuerden que el anodizar la joyería o pasarla por este proceso de anodizado o darle color le va a crear una capa de óxido de titanio a la joyería que nos ayuda ligeramente a cicatrizar mejor la perforación. Entonces definitivamente recomiendo que la joyería puedan seleccionarla en algún color, en el que sea, simplemente para tener este extra en el proceso de cicatrización. Y pues bueno, el haber tomado en cuenta la anatomía de cada quien para hacer esta perforación va a jugar un papel muy importante de que no esté presionando tejido, de que no pueda llegar a cortar alguna parte de la escafa o que esté creando alguna presión ahí innecesaria en cuanto a los ángulos. Y de ahí la parte de ustedes o el trabajo de ustedes. Asegurarse de no estar durmiendo sobre la perforación, de no tener jalones, golpes. Mucho cuidado con mascotas, con niños pequeños que pueden dañarles, jalarles la perforación. También los cuidados son cruciales.
Si no saben cómo cuidar una perforación, vayan a ver mi video de cuidados 2021 o 2023. El de 2023 considero que es un poquito más conciso y mejor, así que chéquenlo. Ahí les explico a detalle cómo limpiar, qué utilizar, pero solamente recomiendo utilizar solución salina. Eso es todo. Ni más ni menos. La limpieza es únicamente de 1 a 2 veces al día. Intenten siempre mantener a la perforación limpia y, lo más importante, seca. Me toca ver muchísimos problemas con las perforaciones a raíz de dejarlas húmedas después de bañarse, o que el cabello esté en contacto con la perforación todo el tiempo y que esté creando humedad extra. Esto simplemente no nos va a ayudar con el proceso de cicatrización. Ahora, me toca ver mucho que a raíz de hacerse esta perforación tienden a levantarse completamente el cabello, a quitarlo completamente con pasadores y cosas así. Aprecio mucho que luego sigan mis consejos al pie de la letra y que intenten evitar humedad extra en la perforación, pero tampoco tenemos que llegar a ese extremo de simplemente retirar todo el cabello. Me ha tocado ver gente que literal se hace como una coleta de lado, como en los 90s, completamente de lado, para retirar completamente el cabello fuera de la perforación. Considero que no es necesario llegar a esos extremos, al menos que en verdad tengan mucha molestia, pero una vez más, si tienen mucha molestia con la perforación es porque algo más está mal con la perforación y no debería de ser tan molesto. O sea, sí, posiblemente es normal tener un poquito de molestia, pero no a este grado. Entonces no es necesario hacer ese tipo de cosas. Es importante que no duerman sobre la perforación, que no estén poniéndole ese peso extra o innecesario en la perforación. Recuerden que nuestra cabeza pesa alrededor de 7 kilos, lo cual no queremos que esté causando daños o retrasando el proceso de cicatrización. En este punto, ustedes ya deberían de poder identificar qué es lo que podría estar mal con su perforación. Si ustedes llegaron hasta este punto y dicen, no, todo lo que mencionaste previamente, no creo, que no he tenido ningún golpe, no he dormido sobre la perforación, la estoy cuidando, la estoy limpiando perfectamente bien, no la estoy molestando, etcétera, etcétera. Tienen joyería de buena calidad y simplemente ahorita no saben qué hacer. Hay 2 cosas que pueden hacer. La primera es utilizar discos de silicón. Siento que el ejercer esa pequeña presión sobre la perforación puede ayudar muchísimo para poder eliminar esas bolitas o esos crecimientos acelerados que pueden tener en la perforación. Ayudan bastante. Y 2, pueden separar las perforaciones. Ahora, este es mi último recurso. Siempre prefiero hacer otras cosas antes de tener que llegar a separar las perforaciones, pero pueden ser muy buenas en cuanto al proceso de cicatrización si su perforación está mal realizada. Entonces, si ustedes llegan a tener duda si el ángulo o el trabajo del perforador fue el ideal, separar las perforaciones puede ser una excelente opción. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Vamos a poner 2 labrets o barbells, lo que ustedes prefieran, en cada perforación y les vamos a dejar libres. Y es muy obvio, en el momento que cambiamos o separamos las perforaciones, podemos ver cómo cada una agarra su posición normal. Entonces, cuando vemos esto, es como, ese era el problema. El problema era simplemente que estábamos forzando 2 perforaciones en un mismo ángulo cuando definitivamente no fueron perforadas así. Entonces, esta es una excelente opción para cuando la perforación está mal realizada. Si la perforación estuvo bien realizada en el ángulo correcto y hay crecimiento, pues sabemos que puede ser simplemente por perforar en ángulo. Así que pueden intentar separar sus perforaciones y ver cómo reaccionan. Ahora, la ventaja de esto es que como cada una va a agarrar su propio ángulo, es muy probable que en poco tiempo las bolitas lleguen a desaparecer porque ya no está esa presión extra. La desventaja es que no sabemos cómo va a ser más adelante. En ocasiones simplemente las perforaciones van a cicatrizar separadas y después ustedes van a poder intentar unirlas con una misma pieza y su perforación va a decir, ok, sí, no hay problema, no hay tema, ambas están cicatrizadas y no tenemos ningún problema con que nos unas con un mismo barbell, pero en ocasiones simplemente no le va a gustar a la perforación, cada una va a agarrar su propio rumbo y en el momento que quieran unirla con una misma joya, la perforación va a decir, no, eso no es lo que quiero. Y es muy probable que entonces pueda brotar bolitas, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen, ahí está el panorama de qué es lo que puede causar problemática con sus perforaciones, cómo lo pueden remediar. Otra cosa más que también recomiendo hacer siempre cuando ya hay bolitas con las perforaciones es la compresa caliente en seco. Y tengo un video específicamente sobre esto, si quieren checarlo, se los voy a dejar por acá. Pero es muy sencillo, simplemente agarran un calcetín, le ponen arroz, le hacen un nudo al microondas y van a aplicar este calor constante sobre la perforación. 10 minutos,
todos los días, así de sencillo, y debería de estarles ayudando a irrigar la zona, que llegue flujo sanguíneo para que entonces se puede acelerar un poquito la cicatrización, lo cual definitivamente recomiendo. Así que háganlo si tienen bolitas o no. Esto les va a ayudar a que la perforación vaya cicatrizando un poquito más rápido. Ahora, cabe mencionar que cada quien va a tener un proceso de cicatrización muy distinto. Yo tuve un proceso de cicatrización súper sencillo y súper fluido con mi industrial. Como les mencioné hace ratito que les estaba contando del día que me perforé, yo sentía que toda la cabeza me iba a explotar. Era un dolor muy fuerte y me acuerdo que había gastado todo mi dinero en la perforación y ya no tenía dinero para regresar a casa. Entonces dije, ¿cuál es el problema? Camino desde el centro de mi ciudad a mi casa. ¿Cuál es el tema? Salgo del estudio de perforaciones y empieza a llover. Y yo así de, no es cierto. Y bueno, no tenía dinero para pagar el camión, entonces simplemente caminé hasta mi casa. Y recuerdo que me dolía tanto la cabeza y yo tenía que caminar en la lluvia, pero bueno. Ay, pobrecita de mí. Pero aparte de eso, tuve un proceso muy sencillo. No tuve bolitas en la perforación, cicatricé muy rápido. Honestamente, casi ni cuidados le di a esa perforación. Simplemente la dejé estar, la dejé ser. Y hay veces que hay que hacer eso con sus perforaciones. Hay veces que se me enfocan tanto en quitar el cabello, modificar la manera en la que nos peinamos y todo. Hay veces que solamente hay que dejarla ser y dejarla cicatrizar, pero no al grado donde simplemente nos olvidamos completamente de la perforación. Y justamente empieza a llover. Recomendaciones. Como les mencioné, no queremos llegar al punto donde estemos completamente obsesionados en cuanto a la perforación. Recuerden que dormir sobre la perforación va a ser problemático. Para todas las personas que duermen de lado, yo recomiendo utilizar una almohadita con un agujero. En mi marca tengo unas que yo diseñé, donde simplemente es la almohada y tiene un agujerito para poder dormir. Es la que yo utilizo todos los días, me funciona perfectamente bien porque llevo muchísimos años con mi perforación de la industrial y aún así me es incómodo dormir sobre ella. Entonces sigo utilizando esa almohadita, definitivamente lo recomiendo, pero hay quienes me dicen que dormir completamente boca arriba les funciona perfectamente bien, excelente, o hay quienes utilizan el brazo en escuadra, perfecto. También me han dicho que llegan a utilizar las almohaditas de viaje que yo recomendaba hace mucho tiempo, pero siento que como son para el cuello, dormir sobre ellas no es tan cómodo. Entonces lo dejo a su criterio, lo que a ustedes les funcione, pero bueno, es una opción el comprar una almohadita que tiene un agujero específicamente para que puedan dormir bien. Tengan cuidado con jalones, golpes, con las mascotas, con los bebés. Es muy normal que en ocasiones se las quieran jalar o que ustedes puedan llegar a tener un accidente. Recuerden, los accidentes pasan, pero también tenemos que ser muy conscientes de todos nuestros movimientos para poder evitarlos. Al momento de quitarnos una playera, de gorras o cualquier cosa que vayan a estar utilizando cerca de la perforación, y todo lo que vaya a estar cerca de la perforación que esté completamente limpio. Si ustedes llegan a tocar su perforación, recuerden manos completamente limpias. También cuando ustedes estén peinando, tengan mucho cuidado con no simplemente peinarse o jalarse la perforación. De igual manera, si ustedes van a la estética, recuerden avisarle a la persona de su perforación porque ellos no están conscientes que tienen algo ahí que no debería de estar y es muy normal que se los puedan pasar a traer. Cuidado con tintes, peróxido y ese tipo de cosas que sí pueden llegar a irritar bastante la perforación. Tengan cuidado con presión extra, como dormir sobre la perforación. Como les mencioné, la cabeza es muy pesada, entonces va a causar un daño a la perforación y al proceso de cicatrización. De igual manera, el uso de cascos. Hay veces me preguntan, ¿entonces eso quiere decir que no voy a poder utilizar cascos? Pues sí, al menos al principio, especialmente si llega a haber un contacto o una presión en la perforación. De igual manera, tengan cuidado con productos que puedan estar utilizando en el cabello que pudieran estar en contacto con la perforación. A veces simplemente llegan a irritarse por esto. Ahora, también hay otras cosas en cuanto a joyería que se pueden hacer si ustedes realmente quieren tener esta perforación. Como llegar a modificar el barbel. Se puede llegar a hacer doblando el barbel de tal manera que se adapte perfectamente a su anatomía. Ahora, personalmente no me encanta esta técnica, simplemente siento que no luce lindo, pero lo dejo completamente a su criterio. Si a ustedes es algo que les gusta, es algo que pueden pedirle a su perforador que haga, ¿no? Que pudiera hacer esta modificación, o bien si ellos se la ofrecen, mucho mejor, porque sí requiere de alguien que sepa cómo hacerlo y que tengan los utensilios correctos para poder hacer estas modificaciones. También, si ustedes llegaran a separar sus dos perforaciones, algo que pueden hacer es utilizar accesorios como cadenas para unir una perforación a la otra. Considero que es algo que luce bastante lindo y que le puede dar un toque perfecto a su perforación sin necesariamente perder las dos perforaciones que ustedes tienen ya.
Y bueno, de igual manera, si ustedes quieren comprar joyería de buena calidad, vayan, busquen en mi marca. Considero que hay varias opciones muy lindas en cuanto a la joyería, como esos insertos de circonia que pueden poner para unir 2 barras, barbells con insertos, ese tipo de cosas. Simplemente les va a ayudar a decorar perfectamente bien su perforación. Y de igual manera, si están buscando joyería de buena calidad para sus perforaciones. Recuerden que esa es una perforación que no es sencilla, es un poco compleja en cuanto al proceso de cicatrización, entonces van a tener que tener mucha paciencia. Y recuerden que aparte del trabajo del perforador, el trabajo que ustedes estén haciendo en cuanto a la cicatrización, también influye mucho qué está pasando en su cuerpo. Si su cuerpo está bien, está sano, lo alimentan bien, intentan controlar niveles de estrés, le dan suficiente agua, duermen suficiente cada noche, todo eso va a influir muchísimo en el desempeño que va a tener su perforación. Y hay veces se olvidan de estos pequeños aspectos. Recuerden que somos un todo y quien realmente está cicatrizando es el cuerpo. Así que no se les olvide tratar bien a su cuerpo, porque un cuerpo sano siempre va a cicatrizar mucho mejor una perforación. Eso es todo. En verdad espero que les haya sido de muchísima utilidad este video, que puedan identificar qué es lo que está pasando con su perforación. Cuéntenme cómo van en el proceso de cicatrización, si lograron identificar qué es lo que está mal con sus perforaciones. Déjenlo en los comentarios. Estoy segura de que todas las dudas y los comentarios que surjan van a ser muy útiles para alguien más que venga a ver este video. Les voy a dejar un video por acá que seguramente también les puede ser de utilidad. Den like al video, suscríbanse al canal, compartan con todas las personas que puedan encontrar el contenido de utilidad. Síganme en redes sociales, estoy como Debbie G Dice. Si ya terminaron de ver este video y simplemente no lograron identificar qué es lo que está pasando con su perforación, recuerden que pueden agendar también una asesoría conmigo. Es virtual, o también si ustedes gustan venir, pueden tener una presencial, pero la principal es virtual, porque sé que hay muchas personas que están lejos de mí que necesitan mi ayuda. Entonces ahí está para ustedes esa opción, por si necesitan de mi atención y que podamos platicar sobre sus perforaciones. Me encantará conocerlos. Yo soy Debbie y nos vemos muy pronto con otro video de piercings aquí en el canal.